¿Tiene una unificación cambiaria? ¿Qué está haciendo el gobierno para salir del control de cambios y, por supuesto, del cepo cambiario, levantando algunas restricciones? Pero vamos a hablar de esto con Pedro Gaite, economista. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, te damos la bienvenida acá en Canal E. ¿Qué se está haciendo, Pedro, de cara a poder levantar lo que se denomina comúnmente cepo? Bueno, a ver, está bueno primero definir qué es el cepo, ¿no? Porque muchas veces se habla del cepo y se lo pone la quita del cepo como sinónimo de unificación cambiaria. Y creo que hay que entender que hoy lo que llamamos cepo implica una enorme cantidad de regulaciones y controles en el manejo cambiario, a la compra de dólares que desembocan en que haya distintas Ujú. cotizaciones de dólar, pero que hoy la realidad es que no están dadas las condiciones para liberar de manera indiscriminada todos esos controles, en particular la compra de dólares para ahorro, que es lo que se necesita en definitiva para que haya una unificación cambiaria total, porque si nosotros pensamos que se liberan algunos controles, pero no así la compra de dólar para ahorro, probablemente siga habiendo cotizaciones paralelas, el blue o los dólares financieros, que van a tener una brecha con el tipo de cambio oficial. Ahora, las reservas del Banco Central, que son la gran variable que hay que mirar para pensar cómo puede salir una salida de los controles, siguen siendo muy escasas. No logran superar los 30.000 millones de dólares. Las reservas netas siguen en torno a los menos 6.000 millones de dólares. El año que viene hay una enorme cantidad de vencimientos de deuda que van a implicar un desafío importante, y más allá de algunos puentes que el gobierno empezó a atender en estos últimos meses de la mano del blanqueo, la cuestión del repo que se habla para pagar el capital de los vencimientos de deuda en enero, algo de entrada por organismos internacionales y demás, no se ve que esté entrando dólares genuinos por un aumento importante de las exportaciones o por inversión extranjera. Entonces me parece que el talón de Aquiles de la economía argentina, que es la falta de dólares, va a seguir estando presente probablemente todo el año que viene, y en ese contexto yo no veo que estén dadas las condiciones para salir del cepo de manera absoluta y unificar los mercados cambiarios. Ahora, lo que sí viene haciendo el gobierno y que me parece que es algo necesario y que es lo primero a lo que hay que apuntar es a normalizar las operaciones más ligadas a la cuenta corriente. En particular estoy pensando en el pago de importaciones, en la remisión de utilidades y dividendos de las empresas multinacionales, eventualmente el pago de deuda de privados, que es algo que también ya se normalizó, todo ese tipo de cuestiones que hacen al normal funcionamiento de una economía y que son controles que creo yo son nocivos. Entonces, ese tipo de controles creo que son los primeros que se tienen que levantar para que la economía funcione normalmente y para atraer también la inversión extranjera, que es, Claro. creo yo, hoy la gran apuesta en definitiva del gobierno para que entren dólares de nuevo, de manera genuina, no dólares de la deuda o de un blanqueo particular, y que es algo que todavía no se está viendo en la realidad. Pero lo que le pasa a la gente es que cuando toma una unificación cambiaria rápida en 1200 para hacer un número rápido, dice, yo ni siquiera puedo comprar los 200 que me ofrecen. Por eso digo, ¿por qué hablamos del ahorro si los argentinos justamente lo que están haciendo es sacando los dólares que pudieron ahorrar en los malos gobiernos, según lo que se dice, para poder mantener el nivel de vida que tienen? ¿Cuál sería el problema hoy de la clase media si no puede comprar esos dólares? Porque prácticamente es un sueldo mínimo lo que cuesta hoy los 200. Si vos sacás la limitación y lo ponés en 10.000, ¿crees que va a mover mucho la aguja de la clase media? Bueno, eventualmente se puede empezar a flexibilizar algo con un tope, siempre con un tope me parece, porque si no el riesgo es que haya una corrida contra las reservas del Banco Central. Te doy un dato: los años en los que no hubo ningún tipo de restricción a la compra de dólares, la formación de activos externos del sector privado fue en promedio 19.000 millones de dólares por año. Hoy las reservas del Banco Central estamos diciendo que están por abajo de los 30.000, o sea, imagínate que en un año te podés fumar dos terceras partes de las reservas brutas Claro, que tiene el Banco Central. Y de nuevo, a ver, el que quiere comprar dólares hoy lo puede hacer en los mercados financieros, lo puede hacer en el blue, exacto. y a un precio que hoy
la verdad es que No hay es brecha. razonable, porque en su momento cuando nosotros decíamos a fines del año pasado, tenías una brecha arriba del 100%, ese dólar financiero a precios de hoy estaba por arriba de los 3.000 pesos. Era un tipo de cambio que no tenía ninguna racionalidad mirando la productividad de la Argentina, su estructura productiva, es decir, los fundamentales de la economía argentina. Ahora, un tipo de cambio, un dólar a 1.200 pesos, a mí me parece que es un dólar bastante razonable en términos esto de las condiciones que en general determinan el tipo de cambio de equilibrio de los países. Y el riesgo de regular el mercado, permitir el atesoramiento y demás, es que eso implica una devaluación muy fuerte, incluso creo yo con un límite, porque de nuevo las reservas son muy bajas, entonces si vos pasás de una FAI que ahora está siendo positiva, ese es un dato sorprendente, hoy la formación de activos externos, lo que se suele llamar fuga, está siendo positiva, en parte por el blanqueo, en parte por este esquema de carry trade que está montado y demás, pero hoy están entrando más dólares de los que se están yendo. Ahora, yo creo que si vos liberás, aunque sea a 10.000 pesos mensuales, vas a tener un riesgo importante de que todo el que puede vaya a comprar esos 10.000 y eso generaría una salida de reservas muy fuerte que puede terminar generando una devaluación excesiva. Esta apuesta del gobierno a salir del cepo con una convergencia por arriba, es decir, que los dólares financieros converjan al oficial, yo creo que es muy optimista, principalmente por esto, porque no hay dólares y en segundo término por esto, porque cuando uno ve la Claro. competitividad del tipo de cambio en términos históricos, hoy el tipo de cambio ya está apreciado y el tipo de cambio financiero o los paralelos están en un tipo de cambio razonable. La rentabilidad, por ejemplo, del agro, que es un sector sumamente competitivo dentro de la estructura productiva argentina, el agro por condiciones naturales es un sector muy productivo, muy rentable, hoy se acerca a mínimos históricos, está cerca de un 30% abajo del promedio de la última década, Ujú. sobre todo por la apreciación del tipo de cambio, también es cierto por una caída de precios internacionales, aunque ahora se acomodaron un poquitito, pero imagínate si el agro está teniendo una rentabilidad relativamente baja para exportar, ¿qué le queda a la No industria tiene o renta, ramas industriales sí, que tienen un rezago, exacto, tienen un no rezago tiene tecnológico mucho más rentabilidad. importante, Pedro, menor productividad? pérdidas Sí, y tienen eso, el perdón, agro. Hoy ¿cómo? pierden $50 por tonelada, dicho por la Bolsa de Comercio de Rosario, por muchos productores. Hoy, a este precio, con estos insumos, la rentabilidad y a este precio internacional que tiene el commodity, perdemos $50 por tonelada. Sí, los productores que tienen que arrendar campos puede ser que tengan incluso márgenes negativos, pero de nuevo, si esa es la situación del agro, que es el sector que tiene una ventaja comparativa, de nuevo, por condiciones naturales de nuestro país, imagínate qué queda para las ramas industriales que tienen un rezago tecnológico más importante y una capacidad de competir con el resto del mundo mucho más baja. Y eso se está viendo. Imagínate, un dato, el stock de soja que está retenido hoy es más o menos el 50% de la producción anual. O sea, los sojeros están reteniendo la producción porque hoy a este precio no les es rentable, están especulando con un salto cambiario, con un aumento del precio internacional, pero entonces todo el resto de las ramas industriales y sobre todo las que no dependen directamente de la ventaja comparativa que implica la productividad del agro. O sea, salgo de las Ujú. manufacturas de origen agropecuario y pienso en las manufacturas de origen industrial. Hoy El está otro, cayendo porque es esto, que no tienen claro. rentabilidad. Entonces, en ese esquema en el que las exportaciones están bastante quietas, más allá de la recuperación de la sequía del año anterior, el resto de las exportaciones industriales no reaccionan por el atraso cambiario. Inversiones extranjeras que no llegan, la verdad es que no se ve de dónde pueden salir los dólares necesarios para, por un lado, pagar toda la deuda del año que viene y por el otro, para pensar en una salida ordenada del cepo. Bueno, ahí te pregunto por el otro día hablando con la gente de a pie, que es la que más sabe a veces de la economía que vive, me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. En los malos gobiernos yo pude ahorrar, en los buenos gobiernos cada vez me va peor. Entonces, un buen gobierno, ¿cuál es? ¿El que facilita a su población un bienestar general o el que lo margina de todo bienestar posible? Y es un gran dilema, porque a los que más tienen
no les afectan mucho los ajustes. Siempre van a tener y van a arrancar la carrera con las zapatillas puestas y listos en la línea de meta. Digo, ¿cómo se hace para los que ni siquiera tienen zapatillas cuando se cree que los buenos gobiernos son los que no te permiten ahorrar y justamente no llegar a fin de mes? Yo creo que ponerlo en términos de buenos y malos es un error. La Argentina hace muchas décadas creo que viene cometiendo errores en el manejo de su política económica, tanto en el manejo más ligado a la macroeconomía, la acumulación de desequilibrios en todos los frentes, en el fiscal, en el monetario, en el manejo de la política cambiaria, que en general terminó desatando crisis de balanza de pagos. Argentina es el país que tiene el récord de inflación en el siglo pasado y ningún país tuvo tantas crisis macroeconómicas como la Argentina. Eso por un lado. Y por el otro, creo que la gran discusión que nos debemos los argentinos es qué tipo de país queremos en términos más estructurales, qué tipo de especialización productiva queremos, a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a producir, qué le vamos a vender al resto del mundo, qué perfil de inserción internacional vamos a tener. Y yo lo que estoy viendo y que me preocupa, más allá de estas discusiones en términos macroeconómicos y si se va a poder sostener el tipo de cambio y demás, y cómo los costos de este ajuste y de este reordenamiento macroeconómico lo está pagando en general la clase media, la clase trabajadora, con caída de ingresos fenomenales, más allá de esa discusión que creo que es evidente que hoy la gente está sufriendo. Lo que a mí me preocupa es que veo que el país se está yendo hacia un horizonte de desindustrialización, más dependencia de los sectores primarios, mayor concentración, porque en estos meses se destruyeron más de 12.000 empresas y en su gran mayoría fueron pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menor espalda para resistir estos contextos de crisis, una estructura productiva más extranjerizada también, que es en buena medida lo que pasó en los 90, y no llama la atención que el gobierno, cuando reivindica el modelo económico al que aspira, tiene mucho que ver con los años 90. Sin duda. Tuvieron aspectos positivos, pero que en términos generales implicaron esto, una enorme desindustrialización, concentración, extranjerización de la economía y un modelo que en buena medida se sostuvo en base a la valorización financiera, con la entrada de dólares por deuda y por privatizaciones, que es un poco a lo que aspira este gobierno. Hoy el canal de la deuda está bastante cerrado, el margen para privatizar y extranjerizar empresas es mucho más acotado que en ese entonces esa vía de ingreso de dólares rápidos no está, pero en términos generales el proyecto económico y también lo que vemos con la desregulación, la apertura indiscriminada, toda esta quita de aranceles que estamos viendo, es una entrada muy fuerte de importaciones que tiene el riesgo de generar una sustitución inversa. O sea, al contrario de lo que se planteaba en su momento de la industrialización por sustitución de importaciones, hoy lo que estamos viendo, y el riesgo creo que se profundice, es una desindustrialización por invasión de importaciones, porque la industria lo que está teniendo es aumento de costos de tarifas, un desplome de las ventas porque el consumo no reacciona y al mismo tiempo mayor entrada de productos extranjeros. Sí. En septiembre se vio, las importaciones de bienes de consumo crecieron un 15% en términos interanuales, con el consumo cayendo al 5 o 6% interanual todavía. Entonces cae el consumo, pero aumentan las importaciones de bienes de consumo. Eso lo que significa es que está aumentando la penetración importadora. Y creo que acá en Argentina se debe un debate en serio de qué tipo de industria queremos, porque tampoco es cuestión de proteger de manera indiscriminada todo el entramado industrial, porque eso tampoco sirve y ya lo vimos que no sirve. Claro. Pero es un debate que tenemos que tener. ¿Qué es un debate, queremos? ¿Qué ramas industriales? Y ese debate no se está dando hoy. Así como creo que faltó en los últimos años, hoy lo que yo estoy viendo es que se está desregulando todo de manera bastante indiscriminada, con esta idea de que el mercado asigna eficientemente los recursos y que el Estado cuanto más pequeño mejor, pero de nuevo el riesgo creo que tiene eso es una economía con menos industria, con menos empleo, con salarios más bajos, más dependientes del extranjero. Veremos y ese es el problema que veo. En el transcurrir de la política económica del gobierno, qué es lo que pasa. Gracias, Pedro, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Pedro Gaite, economista, hablando de las nuevas regulaciones de esto, de poder ir aflojando un poco la salida
de cara a poder terminar con el cepo cambiario, pero claro, todos nuestros analistas plantean que la existencia de dólares es muy escasa. Que ya tenemos más información.